Hoy tenemos un invitado muy especial en Atenea Te Cuenta. Vamos a estar hablando sobre empleo y educación en Bogotá región. Jesús Dulce es responsable en ProBogotá de los temas de educación y empleo y viene liderando una agenda buscando que se mejore la pertinencia de la educación, desde la educación básica y la educación superior en la ciudad de Bogotá. Jesús es internacionalista de la Universidad del Rosario y ha hecho estudios en la ESAP y también en Corea del Sur. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Felices de estar aquí con ustedes en Atenea acompañándolos. Jesús, se está hablando mucho sobre el futuro de la educación, mucho sobre el futuro del empleo. Esto es un tema que se ha vuelto muy relevante en el mundo a partir de los cambios tecnológicos, en particular la inteligencia artificial. Va a generar y está generando cambios dramáticos en el mercado laboral. Tenemos que pensar cuando un estudiante está entrando a la universidad que va a estar trabajando 30, 40, 50 años en el futuro y va a haber grandes cambios en el mercado laboral. Por eso quiero comenzar preguntándote, en Bogotá, ustedes están analizando cuáles son las apuestas productivas que tiene que tener la ciudad. ¿Cuáles son esas principales apuestas productivas? ¿Dónde está el potencial de Bogotá que es muy importante para el empleo de la ciudad? Bien, yo voy a dividir esa respuesta en dos partes, porque digamos, una es como el análisis de lo sectorial y tal vez de hacia dónde debería ir la ciudad, que es una pregunta muy difícil cuando uno habla de actividad económica, porque la actividad económica también es muy variante, altamente variante, dependiendo también de qué ocurre o cómo se transforma un poco la economía global y cómo afecta eso a Bogotá. Pero lo que sí es cierto es que el distrito y incluso Atenea, en lo que hemos visto, creemos que acierta mucho en la revisión de cuáles son los nortes hacia dónde van esas tendencias globales y cuáles son las potencialidades que tiene Bogotá para sumar en esa cadena de valor a nivel global. Estamos hablando de sectores como bioeconomía, en el que Bogotá tiene que entrar, no porque tengamos solamente una materia prima, porque Bogotá no vive tanto de eso, sino como del sector servicios, y su gran valía es la educación, realmente. Entonces, Bogotá sí tiene mucho que aportar en temas de formación de capital humano, innovación, investigación, si queremos hacer de esto un gran hub, por ejemplo, de bioeconomía. En ProBogotá venimos trabajando incluso hace un par de años con el Instituto Humboldt en hacer investigación sobre cómo eso se puede llevar a cabo. Tenemos asociaciones y gremios que están trabajándole mucho a temas de investigación como Ceniflores, por ejemplo, que lo tenemos aquí en la región, aquí al lado, y ya está trabajándole al tema. Entonces, eso es un sector interesantísimo y en el que Bogotá debería revisar apuestas. El segundo es salud. Bogotá es un clúster de salud no solamente para el país, sino para el continente entero. Creemos que la formación que tiene Bogotá, los dispositivos, las capacidades que tiene el sistema de salud en Bogotá le permiten tener unas herramientas y potencialidades mucho mayores. El otro que se ha identificado es, más recientemente, el de actividades artísticas y entretenimiento. Nosotros ahí tenemos una gran expectativa, pero también muchas reservas, porque lo que hemos visto es que parte de la medición que se tiene con las actividades de entretenimiento, cuando uno revisa esos incrementos en el DANE, también están jalonados por un sector que es el de las apuestas. Entonces, cuando uno revisa eso, pues claro, las apuestas en los últimos años crecieron en un 600 y pico %, ¿no? En el país, y en Bogotá, digamos, la cifra es similar, y eso está jalonando mucho ese crecimiento económico del sector. Pero también es cierto que Bogotá, y eso es gracias a las apuestas de infraestructura que ha hecho en la ciudad, en urbanismo, en movilidad, etcétera, le ha permitido apalancar unos escenarios para traer actividad económica asociada a actividades artísticas y entretenimiento que hacen de ella hoy una actividad económica de gran valor para la ciudad y que también está aportándole mucho a la generación de empleo. Y yo cerraría este bloque, digamos, de sectores, tal vez, con uno que sin duda es el comercio, que Bogotá, pues en eso tiene también todo para ofrecer, mucho asociado al sector servicios, que está relacionado con ello, pero lo que nos toca es dar un pasito a ver si afinamos un poquito más como la digitalización tal vez del comercio, cómo lo hacemos un poquito más moderno y no nos quedamos con un comercio que sigue siendo muy informal, de unas características todavía un poco precarias, ¿no? Diría que esos serían como los bloques que... Cuando estamos pensando en el futuro de la educación, el futuro del empleo, hay que mirar la información histórica, es decir, cómo le está yendo a los graduados en empleabilidad, en salarios, pero también pensar a futuro.
quiero que hablemos a futuro en la educación superior, pero también en la educación básica. Pero primero les voy a compartir cuáles son los valores que tenemos en Bogotá para los recién graduados. Y si lo miramos por campos de conocimiento, el primero es salud y bienestar. Como estabas diciendo, el promedio de un egresado en salud y bienestar es de 2.800.000 pesos para su primer empleo. Le sigue ingeniería con 2,5 millones. Luego ciencias naturales, matemáticas y estadística con 2.400.000. El promedio de la ciudad es 2.300.000. Es decir, esos son los 3 núcleos de conocimiento que están por encima del promedio de la ciudad. Salud, ingeniería, ciencias naturales y matemática. Por debajo del promedio tenemos ciencias sociales con 2.250.000, administración de empresas y derecho 2.200.000, arte y humanidades 1.900.000, agropecuario 1.900.000 y cerramos con educación con 1.900.000. También salud es el campo donde mayor empleabilidad hay. El 86% de los egresados consiguen trabajo en el primer año de graduados y el 86% en ingeniería también consigue trabajo. Es decir, cuando uno mira la información histórica, en Bogotá es evidente que el sector salud tiene muy buena empleabilidad, muy buenos salarios. En segundo lugar, ingeniería, ahí sobresalen ingeniería de sistemas, electrónica, eléctrica. Y finalmente, un sector que es muy relevante para la inteligencia artificial son las ciencias naturales exactas, matemáticas, física, estadística. Ahora, cuando pensamos a futuro, tenemos que pensar en los cambios que va a generar la inteligencia artificial. Y eso afecta tanto la educación básica como la educación superior. ¿Qué están pensando ustedes prospectivamente desde Pro Bogotá, Jesús? Bueno, varias cosas. Lo primero es, recientemente vimos el informe de futuro del empleo del Foro Económico Mundial y hay un capítulo que es específico para Colombia. Y esto me encanta lo que acabas de decir porque es justo estas 3 actividades y profesiones, si uno lo quiere denominar en ese sentido, las que están jalando o marcando un poco la parada en Colombia ya no en el mundo, en el país, hoy en temas de pertinencia de la formación, lo que está necesitando hoy el mercado. Big Data, inteligencia artificial y ciberseguridad aparece también por ahí dentro del ranking, digamos que más está jalando, pero sí hay una lista bastante importante. Todo el tema de tecnología asociada a la salud, por ejemplo, aparece ahí. Es decir, Bogotá hoy tiene todo el potencial para apostarle a este tipo de carreras, ¿sí? Ahora, ¿qué creo yo? Que si bien es cierto que el mercado lo está requiriendo, el último dato que tenemos es de que el 35% aproximadamente del mercado de las empresas en Bogotá estaban requiriendo en niveles técnicos y tecnológicos, por ejemplo, asociados a estas carreras. Solamente la oferta estamos en capacidad de soportar un 15% más aproximadamente. Esto cruzando datos de la multipropósito, que la última es del 2021, que eso toca actualizarlo, ojalá muy pronto, y la encuesta de mercado laboral de la Secretaría de Desarrollo Económico. Pero para lograr ese incremento, ese cierre de brechas que hoy tenemos en Bogotá, nos toca empezar desde los colegios incluso. ¿Cómo mejoramos y seguimos apostando a la formación en STEM desde los colegios? ¿Cómo reforzamos conocimiento en matemáticas, ciencias naturales, bilingüismo? O sea, cómo esas ciencias básicas se necesitan seguir fortaleciendo en Bogotá. Sé que Bogotá ha venido haciendo grandes esfuerzos y tiene hoy, yo creo que uno de los mejores sistemas educativos del país, no solamente en cobertura, sino también en calidad, pero necesitamos dar un salto para que los estudiantes cuando salgan del colegio realmente sientan atractivas este tipo de carreras, porque lo que está pasando, ya que estás hablando de matrículas, es que la que sigue marcando la parada en matrículas sigue siendo la universitaria, la profesional de toda la vida. Eso, aunque ha venido cayendo, creo que el último dato de caída era como el 0,7% en matrículas, 0,5%, pero sigue marcando la parada. Eran 400 y pico en mil el último dato anual de matrículas en Bogotá asociadas a universitario. La tecnológica, por ejemplo, viene en caída, la técnica ha venido aumentando, que eso es una buena noticia. Los jóvenes sí están empezando a ver la técnica con un poquito más de amor, de interés, de retribución económica, sienten que a lo mejor estudiar algo en programación cuando me gradúo me demoro menos estudiando y me pagan un poquito más que si estudio una profesión tradicional. Entonces, el mercado está cambiando, yo creo que Bogotá está haciendo la tarea que tiene que hacer, pero no en la celeridad de pronto en la que lo necesitamos.
y eso va a ser muy difícil de resolver, no solamente por los esfuerzos que hagamos todos en Bogotá, sino porque las tendencias globales van a una velocidad tal vez mucho más rápida de la que el mismo sector público y privado en Colombia está en capacidad de solventar. En Bogotá tenemos un reto muy grande y es que aún estamos muy lejos de que todos los jóvenes que quieran entrar a la universidad o a la formación para el trabajo lo puedan hacer. La principal razón por la cual los jóvenes no estudian es una razón económica, no tienen con qué pagar la matrícula o tienen que trabajar para mantenerse o mantener a la familia. Luego, tenemos que aumentar la capacidad del sistema universitario y técnico, tecnológico y formación para el trabajo. En el último año, Jesús, Bogotá aumentó la cobertura. Recientemente salió la información de ampliación de matrícula, de cobertura. Bogotá fue la ciudad que más subió en el país, 7 puntos porcentuales, y es la que tiene la tasa más alta. Y también tuvimos una recuperación de la matrícula de las universidades privadas. Están creciendo 3% a nivel universitario, tuvimos 23.000 estudiantes nuevos en el último año. Entonces, hay una inversión acumulada de la ciudad de Bogotá. La agencia Atenea en este momento completa 32.000 estudiantes becados en este momento, y tenemos programas de créditos, financiación en ciclo corto, pero aún hay una queja recurrente del sector productivo de que no consiguen el talento necesario. Y adicional a eso tenemos muchos jóvenes que no están estudiando ni trabajando. En Bogotá hay más de 520.000 jóvenes, eso es un cuarto de los jóvenes de la ciudad, que no estudian ni trabajan. Y tenemos que cerca del 60% de las empresas dice que no consigue el talento humano necesario. Entonces, por un lado, un cuarto de los jóvenes no está estudiando o trabajando y el 60% de las empresas dice que no consigue el talento humano necesario. Eso es muy importante para una ciudad como Bogotá, que, como estabas diciendo, su principal potencial productivo es la venta de servicios profesionales, sobre todo la exportación de servicios profesionales. Luego, quiero que hablemos sobre esos cambios y ajustes que tenemos que hacer en el sistema para que sea más pertinente. Y ahorita estabas hablando de la necesidad de ampliar la cobertura y la calidad de la formación para el trabajo. ¿Cuál crees que es el problema por el cual Colombia no ha podido resolver tener una formación para el trabajo de mayor calidad? Eso es algo que se viene discutiendo en el país hace muchos años y es, necesitamos más universitarios, pero sobre todo necesitamos mucho más técnicos de alta calidad. ¿Cuál crees que es la razón por la cual, como país y en particular en Bogotá, no hemos logrado generar una oferta de formación para el trabajo de alta calidad? Bien, a mí cuando me hacen esta pregunta me gusta mucho hablar de historia en el país, porque a veces creemos que la solución al tema de la formación para el trabajo es un tema netamente de política pública y de unos ajustes técnicos en la norma y de cómo motivamos a las empresas a contratar más y etc. Realmente yo creo que Colombia tiene un problema que es cultural, sociológico incluso, y que pasa por su historia. Nosotros, desde la época de la colonia española, arrastramos unas ideas que nos han caído muy mal en el mercado laboral. La gente recordará pues, que nosotros venimos con una herencia del siglo de oro español. El siglo XVI, pues, lo que heredamos en Colombia fue el concepto de la hidalguía española. La hidalguía española era esas personas que hacían parte, una parte de la nobleza, era un rango más inferior, digamos, de la nobleza, pero aún así nobleza, y estaba mal visto tener profesiones manuales, ¿no? El hidalgo decía que él no debería manchar sus manos, ¿no?, cuando se trabajaba. Y esto yo creo que afectó mucho el imaginario colectivo de la gente en Colombia y seguramente en otros países de América Latina sobre la relación que tenemos con las profesiones técnicas. Los oficios que se hacían en ese entonces, los carpinteros, los zapateros, no eran bien vistos por esa clase criolla, digamos, que emulaba unas características más asociadas a la nobleza europea que a lo que pasaba realmente acá como sociedad. Eso nos cayó muy mal, mientras que otros países que cambiaron un poco el vórtice, digamos, de la historia a través del luteranismo y de otros valores asociados más al tema del trabajo y de esa recuperación, caso Alemania, caso Austria, otros Dinamarca, etcétera, pues sí tuvieron una transformación en ese mercado laboral asociada al valor de la formación técnica. Aquí eso no ha pasado y ha sido muy difícil quitarnos ese lastre histórico de entender la formación técnica como algo positivo. Entonces, tal vez y a mí esto me causa mucha impresión,
y además como que me duele un poco porque una entidad tan espectacular como es el SENA, ¿no?, que es reconocida en todo el país, hay sitios en Colombia donde no llega nadie sino el SENA. No llega ni el ejército, no llega la policía, no llega ni la iglesia, el SENA llega a esos sitios. Y no hemos podido transformar la visión y la cultura en Colombia sobre la formación técnica y tecnológica. Entonces, lo primero que creo que nos toca hacer es un ejercicio de cómo nos enamoramos realmente de la formación para el trabajo, cómo, sobre todo en esta coyuntura en la que la tecnología, la inteligencia artificial, el medio ambiente, el cambio climático están transformando todo el mercado laboral, ¿cómo aprovechamos eso? Con una juventud que está deseando aportarle al medio ambiente, ¿no?, a un mejor planeta, ¿cómo aprovechamos eso para transformar también la cultura laboral en Colombia en la forma como nos acercamos o nos aproximamos a esa visión? Nosotros crecimos con la idea de nuestros papás, nuestros abuelos, de que tenemos que ser médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, para que nos respeten, para que nos digan doctor en la oficina. Esos son como los ideales con los que la sociedad colombiana creció. Y la realidad de hoy es completamente distinta. Hoy lo que estamos viendo son jóvenes que con 2 años de estudio en temas de programación, desarrollo de software y tal, salen a ganar incluso 2 o 3 veces más que un abogado de una gran universidad en Bogotá. Entonces, la ecuación está cambiando más rápido de lo que pensamos. Las empresas, tú bien lo decías hace un momento, están necesitando cada vez más ese tipo de perfiles y no los están encontrando, creo yo, en parte porque tenemos un problema de aceptación sobre una realidad del mercado, pues que hoy son mucho más benéficas que las de antes. Entonces nos toca hacer un ejercicio también ahí un poquito más de cultura acerca de la formación para el trabajo. En la Agencia Atenea de la Alcaldía de Bogotá tenemos programas de financiación universitaria, también técnica y tecnológica universitaria. Tenemos ahí cerca de 8.000 estudiantes, incluidos estudiantes de los colegios, el programa Universidad en tu Colegio, en 26 colegios. Y estamos en este momento comenzando con programas técnico-laborales. Es la primera vez que vamos a dar becas en programas técnico-laborales. Lo estamos haciendo para jóvenes que no están estudiando ni trabajando, con integración social, y vamos a una convocatoria abierta a la ciudad. Estamos buscando atraer los mejores programas técnicos, precisamente buscando que se mejore el reconocimiento de los programas técnico-laborales en la ciudad de Bogotá. Y estamos buscando, Jesús, algo que es muy importante en Alemania, que es un sistema que estabas referenciando, y es la coconstrucción de los programas. Eso se conoce como la formación dual. Y es las empresas, las entidades de formación codiseñan los programas. Entonces, Alemania es muy famosa por generar escuelas que replican espacios de producción industriales y esa es la base, digamos, de la formación para el trabajo. En Alemania, nosotros queremos generar alianzas entre el sector productivo y las entidades de formación. Cuando abrimos convocatorias, nos pueden proponer empresas, sector educativo, una oferta conjunta en grupos coconformados, tanto para cursos cortos como para programas técnico-laborales. ¿Cómo crees que podemos profundizar ese trabajo en la ciudad de Bogotá de formación dual, de mayor pertinencia en el desarrollo de programas técnicos, de reconocimiento social de la formación técnico-laboral? Ustedes en Pro Bogotá, ¿qué piensan que podemos hacer? ¿Qué recomendaciones tienen para la ciudad? Bien, lo primero es revisar cómo nos hacemos tal vez menos rígidos en la forma como regulamos ese tipo de ejercicios. Esta es una sociedad en la que se castiga mucho el fracaso. Entonces, cuando uno se arriesga a hacer ejercicios como estos, pues necesita romper ciertas regulaciones, digamos, como están establecidas, sobre todo en el sector educativo. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar hace un par de años en un ejercicio que se intentó hacer en Bogotá con el Ministerio de Educación sobre formación dual. Y nos gastamos más el tiempo revisando los decretos, las regulaciones, las resoluciones, las prerrogativas de los sindicatos, lo que el ministerio podía o no podía, etcétera, que lo que salió al final no salió nada, no logramos, digamos, concertar, llegar a unos acuerdos sobre cómo debería operar la educación dual en una ciudad como Bogotá. Pero te doy toda la razón, digamos, la necesidad es hoy más que nunca fundamental en un ecosistema productivo como el de Bogotá. Yo creo que uno puede arrancar de varias formas. La primera de ellas es aprovechando la capacidad que hoy ya están teniendo las empresas de capacitación del capital humano en las compañías. El dato más reciente que tenemos nosotros, que es una encuesta que hicimos con Colsubsidio e Ipsos para empresas en Bogotá, es que el 59% de las empresas capacitan a sus empleados.
Y la formación que reciben los empleados de las empresas, la mayoría la reciben dentro del mismo trabajo donde están operando, y es muy poco el que dice que las habilidades que tiene las adquirió en el sector educativo. Alrededor de un 17% más o menos dice que las adquirió en el sector educativo. La mayoría dicen, yo aprendí a hacer lo que hoy me da para vivir, lo aprendí a hacer aquí o en mi trabajo anterior. Es lo que responden los empleados también en esas encuestas. Entonces, la empresa hoy ya es formadora, ¿no? No hemos sabido hacer el link de cómo hacemos lo dual, es decir, cómo articulamos lo de la academia con esto. La empresa ya está formando. Eso por una parte. Lo segundo es cómo eso lo extendemos incluso desde el colegio. No solamente esperar a que el estudiante o la estudiante se gradúe, llegue a su primer empleo, etcétera, sino cómo eso lo empezamos a hacer desde la formación, desde el colegio. Recientemente, en el foro que hizo Sobancaria, que invitaron a Paul Romer, el Premio Nobel de Economía, mencionaba la importancia de que los estudiantes pues tuvieran prácticas, ¿no? Que tuvieran prácticas en el sector real, porque decía que una empresa valoraba mucho más una persona que llegaba con conocimientos ya y capacidades que una que llegaba estudiada pero sin ningún tipo de experiencia. Nosotros estamos haciendo un programa en Pro Bogotá, con empresas en Bogotá, en donde estamos acercando a jóvenes de colegio desde los últimos grados de colegio a que tengan semanas de inmersión laboral en empresas de Bogotá, directamente en las empresas, para que ellos vayan testeando orientación socioocupacional, es decir, cómo perfeccionan esa decisión de vida, de proyecto de vida, es decir, yo sí quiero esto, estudiar esto o no. Tal vez descubrí que el ingeniero o la mujer, además para el tema de género, que ejerce una posición directiva en un cargo asociado a ingeniería, ciencias naturales, matemáticas, yo no me había visto y esto me motivó. Entonces yo a lo mejor me inclino más por estudiar una ingeniería o una técnica en X o Y. Lo que estamos tratando de hacer es precisamente cómo enlazamos eso que ya vienen haciendo las compañías en formación con los colegios y la academia desde el momento uno, que es en la educación media, y perfeccionamos también tránsito inmediato, que tú bien lo decías, hoy tenemos en Bogotá 520.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan o están en la informalidad. Entonces, ¿cómo le apuntamos a esas dos vertientes? Pero creo que la disposición del sector empresarial es toda para eso. Las empresas hoy, sobre todo las grandes, tienen la capacidad para hacerlo. Y el problema realmente que tenemos es que más del 96% del tejido empresarial es micro y pequeña empresa en Bogotá. Y ahí sí vamos a necesitar muy seguramente que el sector público establezca como unas alianzas un poco más sólidas para apalancar a los pequeños y micro a que se puedan sumar a ese tipo de ejercicios, porque para ellos sí es mucho más difícil establecer como esas políticas de formación dual cuando lo que están viviendo es el día a día de pagar las cuentas, de poder el crédito, el empleado, el impuesto, ¿no? Entonces no les queda como esa alternativa. Atenea tiene 3 años, ya vamos a comenzar a tener un número muy importante de graduados. Este año estamos proyectando cerca de 4.000 graduados de educación superior y estamos ahorita diseñando nuestra política de empleabilidad para los jóvenes. Vamos a crear redes de mentores, vamos a inscribirlos en las agencias de empleo de la del distrito, las cajas de compensación familiar. Estamos diseñando contenidos para prepararlos. Tenemos una plataforma de aprendizaje que se llama Academia Atenea, donde se les sugiere cursos para prepararse al mercado laboral. Vamos a hacer otras líneas como esta red de mentores de la que te estaba hablando. La experiencia de ustedes en prácticas laborales es muy importante para nosotros construir sobre esa experiencia. Recuerdo la referencia a Paul Romer sobre la acumulación de capital humano durante el trabajo. Y esa alianza con las empresas grandes de Bogotá es muy importante para la alcaldía. ¿Qué recomendaciones nos das? En este momento estamos próximos a lanzar nuestra política de empleabilidad a los beneficiarios de Jóvenes a la E y nuestros otros programas. ¿Qué nos recomiendas? Lo primero, revisar cómo vamos disminuyendo, porque acabarlo va a ser muy difícil, con esa práctica de que la contratación en Colombia y en Bogotá la mayoría siempre se da por referidos, porque eso rompe dinámicas de movilidad social. Nosotros no hemos logrado en Bogotá, pero en el país tampoco, apalancar realmente en un buen uso las agencias de empleo de las cajas de compensación, las agencias públicas de empleo o cualquier tipo de ejercicio, digamos, que uno se pueda imaginar que permite que una persona
publicando su perfil, su hoja de vida, puede acceder a un empleo de una manera, digamos, sin necesidad de acceder a contactos o tal. Los referidos se refiere a eso, a que si yo tengo una compañía y el señor que opera la máquina necesita un ayudante y tal, yo antes muy seguramente de acudir a la bolsa de empleo de la caja de compensación y tal, le pregunto al señor que maneja la máquina inmediatamente, oiga, venga, usted no conoce un primo, un sobrino, un tío, un hermano suyo que venga y lo ayude y tal, y el señor dice, sí, claro, yo tengo en mi barrio. Entonces también el referido no solamente no es la palanca desde arriba, no, también hay referidos en toda la cadena, digamos, de las empresas. Eso hay que mirar cómo se rompe también un poquito, porque en últimas termina siendo un círculo en el que la mayoría de personas que no están pudiendo acceder a empleos por colocación, digamos, nuevas, pues si no tiene unos contactos que le permitan acceder a esa movilidad social, no lo va a poder hacer. Entonces, la primera recomendación es revisar cómo rodeamos, cómo acompañamos los ejercicios que viene haciendo el distrito con la agencia de empleo distrital, las cajas de compensación que tienen unas capacidades enormes, impresionantes, buenísimas, además de entendimiento también de que necesitan información, cómo le da formación complementaria y cómo ese perfil lo mejoro para que pueda llegar al empleo. Y lo otro es revisar qué está pasando también ya hoy en iniciativas de startups de pronto en Bogotá que funcionen con inteligencia artificial asociadas a vinculación de empleo. Ya está pasando en el mundo entero, hay varias en Colombia, en Bogotá, ni más faltaba, pero ya eso está pasando. Digamos, la gente está accediendo a nuevos mecanismos tecnológicos para acceder a empleos nuevos. Entonces, creo que si uno rompe con esas dinámicas y identifica qué nuevos mecanismos están siendo más ágiles con tecnología, creo que uno puede lograr que esa empleabilidad se pueda detonar. Nos estamos aproximando a la graduación de los estudiantes de los colegios oficiales. Y quiero que concluyas con una recomendación a los jóvenes, a los padres de familia que nos están viendo y a los estudiantes de colegios públicos y privados que están preparándose para entrar a la universidad. En los próximos años va a cambiar mucho el mercado laboral, en particular por la inteligencia artificial. A mí también me gusta a veces referirme a la historia y esta es la cuarta revolución industrial y en las anteriores los medios de comunicación titulaban los robots van a acabar con el trabajo de los humanos. El trabajo de los humanos no se va a acabar, vamos a generar nuevos trabajos, va a haber trabajos que se van a acabar. Y es muy importante cuando le recomendamos a los jóvenes que pensemos 30, 40, 50 años hacia adelante. Si le estás hablando a un joven o un padre de familia, ¿qué le recomendarías? Bueno, varias cosas. Lo primero, y ahí empato con lo que acabas de decir, hay carreras que se van a acabar. Y uno tiene que empezar a identificar qué es lo que se está acabando, ¿cierto? ¿Qué se está acabando? Lo repetitivo. Las tareas repetitivas se están acabando. Y está también en estos informes y estudios a nivel global de las tendencias que están pasando en el mundo. Cajeros, taquilleros, cajeros de banco, tal. En principio la tendencia va para abajo. ¿Qué está subiendo? ¿Hacia dónde va el mercado? Analistas en Big Data, en ciberseguridad, en FinTech, que Bogotá tiene ahí un ecosistema tremendo en tema financiero, apalancado con tecnología, inteligencia artificial, robótica, salud. Es decir, todos estos temas están jalando unas posibilidades enormes de empleo. Entonces, la primera recomendación es revisen qué está pasando hoy en esas tendencias en el mundo y dónde puede haber mejores oportunidades de acceso a empleos y de mejoramiento de ingresos. Lo segundo que diría es, hay que acceder a formación complementaria. Uno no se puede quedar solamente con la selección de la técnica que escogió, la tecnológica o la superior o lo que sea, sino que siempre en un empleo ya no basta, en las empresas ya no basta solamente con el título, con tener un estudio que yo certifiqué que fui a la Universidad X, no, ya eso no basta. Hoy incluso hay más contrataciones por competencias de la gente que por los títulos que tenga, ¿no? ¿Usted para qué es bueno? Muéstrame para qué es bueno, qué fue lo que hizo, dónde estuvo, qué aprendió, qué sabe hacer. Entonces, las complementarias son muy buenas y en Bogotá hay una oferta también tremenda, digital hoy casi toda, bilingüismo, programación, código, mejor dicho, hay de todo para poder acceder. Lo tercero, referentes. Creo que los jóvenes y los papás también tienen que ayudar a que los hijos puedan tener referentes distintos a los que uno tiene en su propio entorno. Uno a veces tiene los referentes de su casa, de sus amigos, de su colegio, ¿no? Y se queda ahí.
¿qué otros referentes hay en el país, en la ciudad? ¿Quién está liderando diferentes cosas? ¿Qué están haciendo las empresas? Este líder, este otro, este en la ciencia política o este en el sector privado de tal. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? ¿Qué estudiaron? ¿Por qué están ahí? Cuarto, habilidades blandas, habilidades socioemocionales. Venimos también con una generación de jóvenes que en un principio fue afectada por la pandemia, en donde hubo una desconexión muy fuerte también en esa recuperación que tenía que haber en el sistema educativo, y la conexión física, psicológica, social, socioemocional con los otros compañeros, eso tuvo una ruptura que hay que trabajar. Entonces toca también revisar cómo desde el colegio se fomenta y desde los padres de familia también ayudamos a que los hijos tengan mejores habilidades socioemocionales en sus entornos. Entonces yo creía que si logramos que estos componentes puedan cerrarse, puede haber un mejor acceso y un mejor futuro para la juventud que hoy está accediendo a estas becas. Y por último cerraría con un componente que para nosotros es fundamental y lo estamos implementando también en los programas de inversión laboral, que es la educación financiera. Lo que hemos visto es que gran parte de estos jóvenes, sobre todo quienes están en condiciones económicas de mayor vulnerabilidad, muchas veces o no terminan las formaciones o después desertan de esa educación porque la necesidad económica pues, es mucho más urgente y terminan dedicándose a una actividad económica que es informal. La falta de educación financiera en ambos casos afecta, digamos, que puedan superar un poquito esas trampas en las que a veces uno cae cuando está saliendo del colegio e ingresando a la formación superior, con lo cual es clave que tengan educación financiera y que haya también procesos de inclusión financiera, porque el facilitar la inclusión, hoy hay billeteras digitales, hay tantas opciones en las que los jóvenes pueden acceder, así sea que monten un micronegocio, pero que ojalá lo hagan formal, que puedan acceder a los beneficios que tiene la formalidad. Un empleo formal siempre será mucho mejor que uno que es informal. Hay que acabar con esa romantización de la informalidad. Tenemos que apostar por empleos formales y los jóvenes que tengan perspectiva de formalidad, bien sea porque quieran ser empresarios o emprendedores o bien sea porque quieran ser empleados de una compañía que les brinde estas oportunidades. Muchísimas gracias, Jesús. Felicitamos a ProBogotá por esa agenda de empleo y también de trabajo. Y para la Alcaldía de Bogotá es muy importante profundizar la relación con las empresas afiliadas y con ProBogotá. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes, Víctor, y aquí cuenten con nosotros siempre para apoyar estas maravillosas oportunidades que Atenea está trayendo a miles de jóvenes en nuestra ciudad. Muchas gracias.